Efectos de las causas de justificación. El primero y el más importante de los efectos de la causa de justificación va a ser la exclusión de la responsabilidad penal por el hecho típico cometido. Lo que significa que está prohibido imponer una pena al sujeto que haya cometido un hecho típico que se encuentre amparado por una causa de justificación. Tampoco se podrá imponer al sujeto una medida de seguridad. También queda excluido cualquier otro tipo de responsabilidad extrapenal, ya sea civil o administrativa. La participación en un acto justificado cometido por el autor también estará justificada. Frente a una conducta amparada por una causa de justificación, no cabe alegar legítima defensa. Para su evitación, esto se debe a que la conducta justificada no constituye en ningún momento una agresión ilegítima, que es el requisito esencial sin el cual no podría apreciarse la legítima defensa. Ahora, ¿qué es la legítima defensa? La legítima defensa es la protección que se realiza frente a un previo ataque ilegítimo. Es decir, es la reacción a una previa agresión recibida de manera injusta. Es cierto notar que, o es bueno definir, que no toda agresión es ilegítima, pues solo será aquella que contradiga al ordenamiento jurídico o que sea contraria a derecho. Por tan solo las agresiones que sean legítimas están justificadas. Y vuelvo y repito, la legítima defensa va a ser la protección que se va a realizar frente a un previo ataque ilegítimo. Es la reacción ante una previa agresión ilegítima. Tomando en cuenta, por supuesto, que no todas las agresiones son ilegítimas, pues solo será catalogada como ilegítima aquella agresión que contradiga el ordenamiento jurídico o que sea contraria a derecho. Entonces, por tanto, solo las agresiones que sean legítimas están justificadas. La legítima defensa deja de existir cuando la defensa se prorroga una vez que la agresión ilegítima ha cesado. Hasta ese momento finaliza la legítima defensa, cuando la agresión ilegítima ha cesado. Se trata solo de actuar bajo el amparo del bien atacado, que no puede identificarse con la exigencia de un móvil de defender. No se puede actuar solamente para causar el daño en que la acción defensiva consista. Es decir, la actuación de la víctima a detener la finalidad de defenderse solo y exclusivamente. Debe defenderse y solo ese objetivo. Si la agresión en un momento determinado se detiene, no puede continuar con la acción el sujeto y después ampararse en la legítima defensa, puesto que aunque hubo una agresión inicial, se detuvo en un momento determinado y ya deja de cesar
esa agresión, por consiguiente no se puede recurrir a la figura de legítima defensa cuando la agresión ha culminado. Actos legítimos. Dentro de los actos legítimos se requieren, por supuesto, para la validez de estos actos, una solemnidad o unos determinados requisitos por parte del mismo interesado y bajo ciertas condiciones que debe contener el señalamiento del día en que debiese empezar o inclusive el día donde deben cesar dichos efectos de actos legítimos. Circunstancias atenuantes. Las circunstancias atenuantes son todas aquellas circunstancias accidentales al delito que por incidir sobre el elemento esencial de la culpabilidad producen el efecto de disminuir la responsabilidad criminal del sujeto, determinando en consecuencia un menor quantum de la pena. Repito, las circunstancias atenuantes son todas aquellas circunstancias accidentales al delito que por incidir sobre el mismo elemento esencial de la culpabilidad van a producir el efecto de disminuir la responsabilidad criminal del sujeto, determinando en consecuencia un menor quantum de la pena. Si tenemos entonces unas circunstancias atenuantes, también tenemos dentro del constructo penal unas circunstancias agravantes. Los agravantes son circunstancias accidentales del delito, que pueden concurrir o no en el hecho delictivo, pero si lo hacen, se unen de forma inseparable a los elementos esenciales del delito, incrementando, por supuesto, ¿qué cosa? La responsabilidad penal. Repito, las circunstancias agravantes son circunstancias accidentales del delito que pueden concurrir o no en el hecho delictivo, pero si concurren, si lo hacen, se unen de forma inseparable a los elementos esenciales del delito, incrementando, por supuesto, ¿qué cosa? Incrementando la responsabilidad penal. De su concurrencia no depende la esencia del delito, sino solo la agrava. Definamos estos dos elementos nuevamente. Tomen nota, insisto, que tomen nota, que son elementos importantes. Desde que inició esta disertación, le estoy sugiriendo que tomen nota porque son elementos esenciales que van a ser utilizados durante todo lo largo de sus estudios. Por eso es que sigo sugiriendo que tomen nota. Circunstancias atenuantes. Decía que las circunstancias atenuantes son aquellas circunstancias accidentales al delito que por incidir sobre el elemento esencial de la culpabilidad iban a producir el efecto de disminuir la responsabilidad criminal del sujeto determinado. En consecuencia, iba a tener entonces un menor quantum de la pena. Mientras que las circunstancias agravantes son circunstancias accidentales del delito que pueden concurrir o no en el hecho delictivo, pero si concurren,
se unen de forma inseparable a los elementos esenciales del delito, incrementando ¿qué cosa? Incrementando la responsabilidad penal, de manera tal de que su concurrencia no depende de la existencia del delito, sino que solo de su gravedad. Definiendo perfectamente las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes, señalemos entonces las circunstancias preexistentes. Las circunstancias o causas preexistentes son aquellas que forman parte del sujeto pasivo. Repito, las circunstancias o causas preexistentes van a ser aquellas que forman parte del sujeto pasivo, como enfermedades, diabetes, la hemofilia, el que sufre del corazón o de cualquier otra enfermedad. Eso son circunstancias preexistentes, aquellas que forman parte del sujeto pasivo. Las circunstancias sobrevenidas son todas aquellas circunstancias que ocurren sin ser previsibles. Su mismo nombre lo indica. Circunstancias sobrevenidas son aquellas que ocurren sin ser previsibles. Son las que no podían esperarse en un principio porque se han producido por causas no previstas inicialmente. Son causadas por hechos fortuitos, de fuerza mayor, etc. Continúo con otro elemento importante para describir y mantenerlos ya en cuenta en todo el transcurso de nuestro curso. Tentativa. La tentativa es una actividad tendiente a perpetrar una infracción caracterizada por un comienzo de ejecución y no suspendida por un desistimiento o desistimiento voluntario, quise decir, desistimiento de la palabra desistir. Vuelvo arriba porque creo que esta vez me enredé un poco con las palabras. La tentativa es una actividad tendiente a ¿qué? A perpetrar una infracción caracterizada por un comienzo de ejecución y no suspendida por un desistimiento voluntario. La tentativa puede ser, entonces, puede tener dos formas, acabada o inacabada. ¿Cuándo decimos que la tentativa acabada se produce? Se produce cuando el sujeto activo ha realizado absolutamente todos los actos necesarios para producir un resultado delictivo. Repito, la tentativa, para que quede claro, para aquel que está tomando nota, repito nuevamente, porque tuve un poco de, creo que dentro de mi propia mente tuve un poco de confusión en el sentido de que se me enredó un poco la lengua. Suele pasar cuando ya uno tiene cierto tiempo ya hablando seguido, el cansancio le pega a uno. Entonces retomo, la tentativa es una actividad tendiente a perpetrar una infracción caracterizada por un comienzo de ejecución y no suspendida por un desistimiento voluntario. Entonces, decíamos o decía yo hace unos segundos atrás que la tentativa podría ser acabada o inacabada. La tentativa acabada se iba a producir cuando el sujeto activo ha realizado absolutamente todos los actos necesarios para producir un resultado delictivo, pero este no llega a causarse
por causas ajenas a su voluntad. Repito, la tentativa acabada se produce cuando el sujeto activo ha realizado todos los actos necesarios para producir el resultado delictivo, pero este resultado no llega a producirse o no llega a causarse completamente por causas ajenas a la voluntad del perpetrador. Alguien se lo impide. Eso es una tentativa acabada. La tentativa inacabada, por su parte, supone que el sujeto activo no llega a realizar todos los actos necesarios para producir el delito y, por supuesto, no llega tampoco a consumarse por causas ajenas a su voluntad. La inacabada se diferencia de la acabada, que en la inacabada el sujeto activo no logra concretar absolutamente todos los pasos para cometer el hecho delictivo. En la acabada sí concretó todos los pasos, pero por un hecho fuera de su voluntad no culminó el hecho delictivo. Hablamos de la tentativa, ahora denominemos la frustración. Estos elementos indudablemente creo que se los he tocado en clase con algunos ejemplos, con algunos hechos que he ido hablando, pero es necesario entonces que quede ordenado cada uno de estos elementos para nosotros seguir avanzando en nuestra materia, y por eso es que les repito nuevamente que es necesario que tomen nota, debida nota, porque ya estos temas no los vamos a volver a tocar de manera formal, pero van a seguir siendo el componente de nuestra materia de aquí hasta que ustedes se gradúen. Por eso es que es necesario que cada uno de estos elementos que he mencionado hoy sean identificados, analizados y entendidos, y que ya lo mantengan presente como su ABC jurídico dentro de esta materia y de otras materias que van a seguir viendo durante el transcurso de su carrera. Frustración o delito frustrado se presenta cuando alguien ha realizado, con el objeto de cometer un delito, todos los pasos necesarios para consumarlo, y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes también de su voluntad. Se diferencia fundamentalmente de la tentativa en que la frustración del autor hace todo lo necesario para la consumación del hecho, pero no llega a consumarse por causas independientes de su voluntad. Repito, la frustración se diferencia de la tentativa porque en esto sí, absolutamente, el agente que pretende perpetrar el hecho hace todo lo necesario, absolutamente todo lo necesario, inclusive hasta comienza a realizar la acción, pero no la consuma, no termina concretándola por causas independientes a su voluntad. Ejemplo sencillo: una persona que se encapucha, intenta atracar un autobús, una camioneta por puesto, y dentro de la misma camioneta los mismos pasajeros se le abalanzan, lo desarman, le impiden perpetrar su robo. No solo planificó, sino que intentó hacer la acción, pero indudablemente por causas ajenas a su voluntad se le impidió consumar el hecho. Entonces ya tenemos definido claramente la frustración y la tentativa. Hablemos de otra figura importante. Repito, tomen nota el que esté tomando nota. Dolo.
El dolo es la conciencia y voluntad de una persona para realizar una o varias acciones que supongan un daño o un perjuicio a otra persona. Repito, dolo es la conciencia y voluntad de una persona para realizar una o varias acciones que supongan un daño o perjuicio a otra persona.